Mi devocional hoy sábado. Dios aún tiene planes contigo. La segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versos 8 al 9 dice: estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Mi esperanza está en Dios y su voz me guía. Con Julio Espinosa. Mi devocional hoy. Quiero invitarte a reflexionar en esto. ¿Alguna vez has sentido que tu historia se terminó antes de tiempo? ¿Que todo lo que soñaste o esperaste se ha venido abajo y que Dios ya no tiene más que escribir contigo? Quizás los fracasos, los errores o las pérdidas han marcado tu vida de tal manera que te cuesta creer que aún haya esperanza. Tal vez has escuchado tantas veces que todo pasa por algo, pero ahora lo que necesitas no es una explicación, sino una certeza. Dios aún tiene planes contigo. En el pasaje de 2 Corintios, capítulo 4, versos 8 al 9, el apóstol Pablo expresa una realidad que muchos evitamos enfrentar. Dice que estamos atribulados, en apuros, perseguidos y derribados, pero con una condición gloriosa: no estamos destruidos. Este contraste poderoso entre la aflicción y la esperanza es una afirmación directa del corazón de Dios. Aun cuando parezca que todo se derrumba, Él no ha terminado su obra en ti. Pablo no escribe desde la comodidad, sino desde la experiencia del quebranto. Su vida fue un testimonio constante de dolor y misión. Sin embargo, a pesar de cada golpe, jamás dejó de creer que su historia era parte de algo más grande. En Hechos, capítulo 27, por ejemplo, lo vemos en medio de una tormenta marítima. Naufragó sin garantías humanas de supervivencia, pero incluso allí Dios le habló. Le aseguró que tenía que comparecer ante César. Eso significaba que su viaje no terminaba en el naufragio. Había propósito más allá de la tormenta. Y así es contigo. Tal vez tu tormenta no es literal, pero tal vez sea emocional o espiritual. Has perdido trabajos, relaciones, motivaciones, te sientes agotado, pero lo que te ha derribado no te ha destruido. El enemigo quisiera que pienses que estás acabado, que no hay más caminos, que Dios se olvidó de ti, pero eso es mentira. Si aún respiras es porque el cielo sigue escribiendo páginas en tu historia. Miremos la historia de Pedro. Después de negar a Jesús 3 veces, probablemente pensó que no tenía futuro espiritual. Le había fallado al maestro justo en el momento más crítico. ¿Cómo podía haber perdón después de eso? Pero Jesús resucitado no vino a recriminarle, sino a restaurarle. En Juan capítulo 21 le pregunta 3 veces: ¿me amas? Cada respuesta fue una afirmación del llamado, una declaración divina de que Pedro aún tenía un propósito. Aquel que lo negó terminó siendo uno de los pilares de la iglesia. ¿Y qué decir de Moisés, quien huyó al desierto tras haber matado a un egipcio? Pasaron 40 años antes de que Dios se le apareciera en una zarza ardiente. Tal vez pensó que ya estaba viejo, que sus errores del pasado lo descalificaban, pero Dios no lo vio así. Lo llamó justo desde el lugar de su vida, porque para Dios los desiertos no son finales. Los desiertos son lugares de preparación. A veces confundimos el silencio de Dios con su ausencia, pero el silencio muchas veces es el telón que precede a su intervención más poderosa. No porque Él no esté, sino porque está trabajando detrás del escenario, preparando lo que aún no puedes ver. No todo lo que se derrumba es una pérdida, a veces es una renovación. Hay personas que viven bajo el peso de decisiones pasadas, se sienten como vasijas rotas, pero recuerda lo que dice Jeremías capítulo 18. El alfarero no desecha el barro arruinado,
lo vuelve a moldear. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Él no quiere desecharte, sino rehacerte. El enemigo trabaja con etiquetas: fracasado, inútil, demasiado tarde, ya no puedes. Pero Dios trabaja con identidades. Él te dice: hijo amado, eres nueva criatura, eres redimido, eres instrumento útil. Las etiquetas caen cuando el amor de Dios se manifiesta. Quizás lo que más te ha dolido no es el golpe, sino la sensación de inutilidad. Sientes que ya no tienes nada que aportar, pero mira a tu alrededor. Aún hay personas que necesitan tu palabra, tu testimonio, tu fe, tu historia con todos sus tropiezos y cicatrices. Puede ser el puente por el cual otros crucen hacia la esperanza. Dios no necesita perfección para usarte, necesita disponibilidad. Es cierto, estás atribulado, es real, estás en apuros, pero no estás desesperado, porque quien tiene a Cristo tiene esperanza. No una esperanza ilusoria, sino una esperanza viva, como dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. La esperanza de que el Dios que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que levanta la cabeza, no todo está perdido. La historia aún no ha terminado. No eres el capítulo que falló, eres el testimonio que Dios está construyendo. No te defines por tus heridas, sino por aquel que las puede sanar. Dios aún tiene planes contigo. Y si Él no se ha rendido contigo, tú tampoco deberías hacerlo. Si este mensaje tocó tu corazón y te recordó que Dios aún no ha terminado contigo, compárteselo a alguien que necesite esperanza hoy. Inclina tu rostro, abre tu corazón y permíteme guiarte en esta oración. Dios está a solo una palabra de distancia. Dios amado, en este momento hacemos una pausa en nuestro día, en nuestras preocupaciones y en todo lo que hemos venido cargando en silencio. Venimos ante ti no con discursos largos ni con palabras aprendidas, sino con lo que tenemos: un corazón herido, una mente llena de dudas y una vida que anhela dirección. Hoy nos presentamos tal como somos, sin máscaras, sin adornos. Porque si hay algo que sabemos con certeza, es que tú nos conoces profundamente, incluso cuando ni nosotros entendemos lo que sentimos. Te hablamos desde nuestras realidades, desde la cocina donde preparamos alimentos sin ganas, desde el auto en medio del tráfico, desde la habitación donde el cansancio parece vencernos, desde los lugares donde la rutina nos ha hecho olvidar que aún tenemos un propósito. A veces, Dios, la vida se siente como una lista interminable de cosas por resolver, y en medio de todo, nos hemos sentido desconectados, como si todo girara sin sentido, como si nuestro esfuerzo ya no tuviera valor. Pero hoy, al detenernos para hablar contigo, queremos recordar, y que tú nos lo confirmes, que aún hay planes en tu corazón para nosotros. Tú sabes, Señor, cómo nos sentimos cuando vemos que nuestros sueños no se han cumplido, cuando las oportunidades que esperábamos no llegaron, o cuando sentimos que los años pasan y que las promesas se vuelven silenciosas. No lo decimos con reclamo, sino con sinceridad. A veces nos preguntamos si todavía estamos a tiempo, si todavía tenemos algo por aportar, si no nos hemos equivocado tanto como para quedar fuera de tu voluntad. Y en medio de esas preguntas, queremos escuchar tu voz, no con los oídos, sino con el alma. Ayúdanos, Dios, a creer que el hecho de estar vivos es prueba suficiente de que aún hay propósito, que el latido de nuestro corazón no es casualidad, que si aún abrimos los ojos cada mañana, es porque hay algo que tú esperas hacer con nosotros, a través de nosotros. Sabemos que la vida no siempre sale como la planeamos. Muchos de los que oramos ahora hemos sentido el peso de los errores, de las decisiones tomadas sin pensar, de las oportunidades que dejamos pasar. Pero en lugar de vivir anclados a la culpa, queremos aprender a vernos como tú nos ves, como obra en proceso, como tierra fértil que aún puede dar fruto. Hoy te pedimos, Señor, que sanes en nosotros esa voz interna que nos repite que no somos suficientes, que silencies ese susurro que nos dice que ya pasó nuestra hora,
que no tiene sentido seguir intentando. Danos la capacidad de comenzar de nuevo, no desde el cero, sino desde la experiencia, porque no somos los mismos de antes, y eso también es parte de tu plan. Nos has moldeado con cada lágrima, con cada espera, con cada caída. Y aunque a veces nos sentimos desgastados, hoy creemos que podemos ser renovados por tu Espíritu. Sabemos que el plan que tienes para nosotros no se parece siempre al que imaginamos. Tal vez no se trata de grandes escenarios ni de títulos importantes. Quizás se trata de impactar con lo sencillo, de abrazar cuando otros no pueden más, de escuchar cuando alguien necesita ser oído, de dar palabras de esperanza cuando todo parece oscuro. Ayúdanos a entender que nuestro valor no se mide por lo que hacemos, sino por lo que somos para ti. Queremos que nos uses, Señor, aún con nuestras heridas. Porque si algo hemos aprendido, es que las personas más rotas pueden ser las que mejor consuelan. Que los que más han llorado son muchas veces los que mejor entienden a otros. Así que, si nuestra historia tiene grietas, permítenos usarlas como ventanas para dejar entrar tu luz. No queremos ocultarlas, queremos consagrarlas. Que cada experiencia, por dolorosa que haya sido, sirva para levantar a alguien más. Que nuestra vida, con sus altos y bajos, se convierta en testimonio vivo de que tú no terminas tu obra hasta completarla. Te pedimos también, Señor, que renueves nuestro ánimo. A veces nos sentimos como si solo sobreviviéramos, como si la vida se nos escapa entre los dedos. Devuélvenos la pasión, la motivación, la alegría de simplemente existir sabiendo que somos parte de algo mayor. Ayúdanos a soltar el control que queremos tener sobre todo y a confiar que tu camino es mejor, aunque muchas veces no entendamos los desvíos. Hoy también oramos por los que se sienten invisibles, por los que dan lo mejor de sí, pero sienten que nadie lo nota, por los que cuidan a otros sin descanso, que sostienen hogares, que son hombro para todos, pero no encuentran uno donde recostarse. Recuérdales, Dios, que tú los ves, que no están olvidados, que tú cuentas cada esfuerzo y cada lágrima, que su labor silenciosa tiene un valor eterno. Danos la humildad de aceptar que no siempre vamos a entender el por qué, pero que podemos vivir en paz cuando confiamos en el para qué. Si hay puertas que se cerraron, enséñanos a no insistir en ellas. Si hay caminos que se acabaron, muéstranos nuevas sendas. No permitas que vivamos lamentando lo que no fue, sino despiértanos cada día con la expectativa de lo que aún puede ser. Señor, renueva nuestros pensamientos. Limpia nuestra mirada para ver con esperanza, aun cuando las circunstancias digan lo contrario. Ayúdanos a escuchar más tu voz que nuestras inseguridades. Queremos caminar con la convicción de que nada está perdido si tú estás en la historia. Hoy te entregamos nuestras cargas, nuestros miedos, nuestras dudas y nuestro cansancio. Porque sabemos que en tus manos, incluso lo que parece sin sentido cobra propósito. Y si alguna vez nos sentimos derribados, que nunca olvidemos esta verdad. No estamos destruidos. Gracias por no rendirte con nosotros, por seguir apostando a nuestro futuro, por seguir creyendo en lo que ni nosotros podemos ver aún. Gracias porque tu amor no depende de nuestro rendimiento, sino de tu naturaleza eterna. Y así, en este instante de oración, renovamos nuestra fe, no en nuestras propias fuerzas, sino en tu fidelidad. Que cada día, al despertar, recordemos que Dios aún tiene planes con nosotros, y eso basta para seguir adelante. Quiero invitarte a reflexionar en eso. ¿Qué haces cuando el camino frente a ti está cubierto de niebla? ¿Qué pasa por tu corazón cuando las circunstancias no encajan con las promesas que Dios te ha hecho? ¿Alguna vez te has sentido que tu vida se ha vuelto un rompecabezas sin sentido? ¿Una sucesión de pruebas que parecen no tener propósito? Quizás estás pasando por un momento así justo ahora, preguntándote por qué Dios permite ciertas cosas, por qué no responde como esperabas, o por qué todo parece ir en dirección contraria a tus oraciones. En esos momentos, Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6, nos ofrece una llave poderosa, una invitación divina: confiar.
Pero no se trata de una confianza parcial, ocasional o superficial. Es una confianza con todo el corazón, un abandono total de nuestras propias explicaciones, una entrega que no necesita entender para seguir creyendo. Cuando leemos este versículo, se nos recuerda que el camino de la fe no siempre está iluminado por la lógica humana. Y eso es difícil de aceptar, porque nos gusta tener el control, prever los resultados, entender el porqué de todo. Pero la fe genuina no depende del entendimiento, depende de quién es Dios. Confiar en Él, incluso cuando no vemos la salida, es una decisión profundamente espiritual que nace de conocer su carácter y su fidelidad. Mira el relato de Abraham. Dios le pidió que saliera de su tierra sin mostrarle el destino. No tenía mapa, tenía solamente una promesa. ¿Y qué hizo? Salió. No porque entendiera todo, sino porque confió en aquel que lo llamó. Más adelante, cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, la petición era ilógica, incluso era contradictoria. Sin embargo, Abraham obedeció. La fe de este hombre no se apoyó en la lógica, sino en su confianza profunda en que Dios siempre tiene un plan, incluso cuando parece que todo se desmorona. Tal vez hoy sientes que estás en una prisión emocional, que tu vida no tiene sentido. Puede ser que hayas perdido un trabajo, una relación o simplemente la motivación para seguir. Pero escúchame bien, que no entiendas el para qué no significa que Dios ha dejado de obrar. Él no necesita explicarte su plan para seguir ejecutándolo. Su fidelidad no depende de tu comprensión, sino de su propósito eterno para tu vida. Hay una verdad profunda en este versículo que leímos en Proverbios 3, 5 y 6. No estamos llamados a confiar en lo que nosotros sabemos, sino en quien sabemos. Cuando reconocemos a Dios en todos nuestros caminos, incluso en los que no escogimos, Él se encarga de enderezar las sendas. No dice que entenderemos el porqué, pero sí promete que no caminaremos solos. Y cuando Dios allana un camino, es porque tiene un destino glorioso al final de él. Imagínate a un niño que va con su padre en un auto por una carretera llena de curvas. No entiende la dirección, no ve el mapa, no sabe qué hay más adelante, pero va tranquilo. Va tranquilo porque su padre es quien está al volante. Así deberíamos vivir nuestra fe. No estamos llamados a ser los conductores, sino los hijos que confían en que el Padre sabe a dónde va. Es natural tener preguntas. Incluso Jesús en la cruz preguntó, ¿por qué me has abandonado? Pero aún en ese clamor no dejó de confiar, porque la fe no elimina la angustia, pero sí la transforma. Nos permite vivir confiados aunque las respuestas no lleguen. Tal vez estás en medio de un silencio divino. No ves puertas abiertas, no sientes su presencia como antes, pero eso no significa que Dios ha dejado de actuar. A veces, cuando más callado parece estar Dios, es cuando más profundamente está trabajando. Hoy quiero invitarte a soltar el control, a dejar de tratar de entender todo, a rendir tu necesidad de todas las piezas del rompecabezas. Dios no necesita que comprendas. Lo único que Él necesita es que confíes, que reconozcas que tus caminos, aunque confusos, están bajo su mirada, que no descanses sabiendo que no hay detalle de tu vida que se escape de su plan. Recuerda, confiar incluso cuando no entiendes nada es una forma de adoración. Es decirle a Dios, tú eres suficiente, aunque no entienda. Tú eres bueno, aunque mi entorno diga lo contrario. Tú eres fiel, aunque mis emociones se contradigan. En este día, renueva tu confianza en Dios. No pongas tu fe en lo que puedes ver o controlar, sino en el Dios que no cambia, en el Dios que dirige tus pasos, en el Dios que ya escribió el final de tu historia. Y es un final glorioso. Aunque no lo entiendas ahora, un día mirarás hacia atrás y dirás, valió la pena confiar. Inclina tu rostro, abre tu corazón y permíteme guiarte en esta oración.
Dios está a solo una palabra de distancia. Dios mío, aquí estoy. Con un corazón que no siempre sabe cómo sentirse, con una mente que a veces se agota tratando de entender lo que sucede a mi alrededor. Hoy no vengo con muchas respuestas, ni siquiera con grandes palabras. Vengo tal cual soy, con dudas, con miedos, con esa sensación de estar perdido en medio de un camino que no alcanzo a comprender. Tantas veces me he esforzado por darle sentido a todo, por encontrar la lógica en cada cosa que me pasa. He pasado noches sin dormir, repasando cada decisión, cada conversación, cada giro inesperado de la vida. Me he preguntado si tomé el rumbo equivocado, si me equivoqué de puerta, si me adelanté, si me quedé atrás. Y entre tanto pensamiento, lo único que he conseguido es cansarme más. Hoy quiero dejar de correr detrás de explicaciones y empezar a caminar hacia ti. No porque entienda, sino porque necesito confiar. No porque todo tenga sentido, sino porque tú me conoces, incluso cuando yo mismo me pierdo. Me cuesta soltar. Me cuesta aceptar que hay cosas que no podré controlar, que no podré planificar, que simplemente escapan de mis manos. Me cuesta quedarme en silencio y dejar que seas tú quien hable primero. Estoy acostumbrado a tener el control, a resolver, a anticiparme, a prevenir. Pero hay situaciones donde eso no alcanza. Hay momentos en los que solo queda cerrar los ojos y decirte, tómame de la mano y llévame tú. A veces, la vida me sacude con cosas que no esperaba. Una llamada que lo cambia todo, una noticia que me quita el aliento, un problema que no tiene solución rápida. Otras veces, lo que más me pesa no es lo que pasa, sino lo que no pasa. Esa espera prolongada, ese todavía no, que parece no terminar nunca, ese silencio que se alarga más de lo que imaginaba. Y en medio de todo eso, me cuesta confiar. Me cuesta creer que sigues presente, que estás obrando en lo invisible, que no me has soltado aunque yo no lo sienta. Señor, enséñame a confiar sin condiciones, a confiar cuando no hay confirmación, cuando no hay señales, cuando todo en mí grita por certezas. Enséñame a confiar aunque mis emociones digan lo contrario, aunque las circunstancias no me den tregua, aunque mis fuerzas se debiliten y me inviten a desistir. Tú sabes cuántas veces he dudado en silencio, cuántas veces he sonreído por fuera mientras por dentro me preguntaba si en verdad todo esto tiene sentido. Cuántas veces he orado sin palabras, solo con suspiros, porque ya no sabía ni qué decir. Y sin embargo, en lo más profundo de mi ser, hay algo, o alguien, que me susurra que no estás lejos, que no me has dejado solo. Hoy no quiero pedirte explicaciones. Hoy quiero pedirte paz. Paz para atravesar este presente confuso. Paz para no rendirme mientras espero. Paz para seguir creyendo aunque no vea resultados inmediatos. Esa paz que no depende de cómo me va, sino de saber que tú estás aquí. Tampoco quiero pedirte que resuelvas todo ya, aunque me gustaría, lo admito. Pero más que soluciones inmediatas, anhelo la capacidad de permanecer firme mientras llega el momento oportuno. Ayúdame a confiar en que si todavía no se ha abierto la puerta, es porque estás preparando el tiempo, el lugar y también mi corazón. Dame sabiduría para no correr tras cualquier opción solo por salir del paso. Que no tome decisiones solo para calmar mi ansiedad. Que no me guíe por el miedo disfrazado de prudencia, ni por la impaciencia vestida de necesidad. Dame claridad, pero sobre todo, dame dirección. Esa dirección que viene cuando dejo de mirar a los lados y empiezo a buscarte a ti. Quiero aprender a confiar en los pequeños pasos, en esos avances que no parecen gran cosa, pero que son señales de que estoy en el camino correcto. Ayúdame a no subestimar el poder de la constancia, a valorar el proceso aunque no entienda su propósito completo todavía, a celebrar las pequeñas victorias sin quejarme por lo que aún falta. Enséñame también a callar cuando sea necesario, a no llenar mis días con ruido, con actividades, con distracciones que solo buscan evitar lo que me duele. Enséñame a hacer silencio, a escuchar tu voz en medio del caos, a encontrar refugio en la quietud. Y mientras tanto, mientras todo se acomoda, mientras lo que hoy no entiendo encuentra su lugar en tu plan,
quiero adorarte. No por lo que haces, sino por lo que eres. No porque todo esté resuelto, sino porque tú sigues siendo digno, incluso en medio de mis interrogantes. Gracias por ser un Dios que no se ofende con mis preguntas, que no se aleja cuando me cuesta creer, que no se impacienta cuando vuelvo una y otra vez a pedirte fuerzas. Gracias porque no me exiges una fe perfecta, sino una fe honesta. Gracias porque me das espacio para ser frágil sin dejar de ser amado. Y si mañana vuelvo a tener dudas, recuérdame esta oración. Si el miedo intenta ocupar el lugar de la confianza, háblame al corazón y vuelve a tomar mi mano. Y si un día me atrevo a decir que ya no puedo más, hazme recordar que sí puedo, porque no camino solo. Quiero invitarte a reflexionar en esto. ¿Alguna vez te has sentido dominado por emociones que te alejan de tu paz interior? ¿Has reaccionado con ira, con tristeza o con ansiedad sin poder detenerte? Como si algo más fuerte que tú tomara el control. ¿Qué haces cuando tus emociones negativas parecen gobernarte más que tu fe? Tal vez te has preguntado, ¿por qué si creo en Dios me siento tan frustrado o sin dominio propio? La buena noticia es que la palabra de Dios no ignora estas luchas, sino que nos muestra el camino para poder enfrentarlas con poder y sabiduría. El apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas, nos da una respuesta clara y profunda sobre cómo podemos vivir guiados por el Espíritu y no por nuestras emociones descontroladas. Este pasaje no es solo una lista de virtudes bonitas, es una invitación a vivir bajo una nueva naturaleza. Una naturaleza que ya no está controlada por el enojo, la culpa, la envidia o el miedo. La clave que nos da la Biblia es el dominio propio. Esa capacidad espiritual de gobernar nuestras emociones en lugar de que ellas nos gobiernen a nosotros. Y esta no es una cualidad que podamos desarrollar por esfuerzo humano, sino un fruto que nace cuando dejamos que el Espíritu Santo nos llene y nos transforme desde adentro. Pensemos por un momento en el contexto de este versículo. La carta a los Gálatas fue escrita a una iglesia que luchaba por entender cómo vivir la fe de manera auténtica, en libertad y no bajo el peso de la ley o sus propias debilidades. Pablo les exhorta a vivir en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Cuando menciona el fruto del Espíritu, está contrastando con las obras de la carne que incluyen precisamente muchas emociones negativas como la ira, los celos, el egoísmo y el enojo. Ahora, ¿cómo se ve esto en la práctica? Pensemos en el ejemplo de Jesús. En múltiples ocasiones fue provocado, perseguido, incluso humillado, pero nunca reaccionó dominado por la ira o por el miedo. En el relato de su arresto en el huerto de Getsemaní, mientras los discípulos reaccionan con violencia, él responde con calma y compasión. ¿Cómo logró ese equilibrio? Porque estaba lleno del Espíritu y porque pasaba tiempo en oración y comunión con el Padre. Volvamos a Gálatas. El fruto del Espíritu no es algo que se produce de la noche a la mañana. Así como un árbol no da fruto de inmediato, tampoco nuestro carácter cambia de una forma instantánea. Requiere un proceso de transformación, una rendición diaria. Cada vez que respondemos con bondad en lugar de enojo, cada vez que elegimos la paciencia cuando todo dentro de nosotros quiere gritar, estamos cooperando con el Espíritu para cultivar ese fruto. Quizás te preguntas, ¿qué hago cuando ya estoy en medio del enojo o de la tristeza? ¿Cómo me detengo? Aquí es donde la Biblia nos invita a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Significa que no debemos creer todo lo que sentimos, sino confrontarlo con la verdad de Dios. Si una emoción te dice, no vales nada,
Recuerda que Dios dice en Isaías 43, verso 4, que eres de gran valor a los ojos de Dios. Eres digno de honra y Dios te ama. Otro aspecto importante es cuidar lo que alimentamos. Así como un árbol necesita buena tierra para dar fruto, nuestro corazón necesita ser nutrido con la palabra de Dios, con la oración, la adoración y el buen consejo. Si estás rodeado de palabras negativas, noticias destructivas o relaciones tóxicas, es más probable que tus emociones estén siempre a flor de piel. Pero si te alimentas del Espíritu, entonces verás una transformación real. En el mismo capítulo de Gálatas, Pablo añade una frase crucial en el versículo 24. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esto no significa que ya no sintamos emociones fuertes, sino que ya no permitimos que nos dirijan. La carne quiere tener la última palabra, pero el Espíritu nos da la fuerza para decir no más. Ese es el poder que tienes en Cristo. No estás solo en esta lucha. Todos en algún momento hemos reaccionado mal, hemos dicho palabras que no debimos decir o hemos sido controlados por emociones como el miedo, la envidia, la tristeza. Pero el mensaje de Gálatas es un mensaje de esperanza. En Cristo podemos tener dominio propio, no por nuestra fuerza humana, sino porque su Espíritu vive en nosotros. Hoy te animo a hacerte estas preguntas. ¿Estoy permitiendo que el Espíritu Santo me transforme o sigo justificando mis reacciones? ¿Estoy alimentando mi alma con lo que da fruto o con lo que la debilita? ¿Mis emociones me controlan o estoy aprendiendo a llevarlas a los pies de Cristo? Recuerda, Dios no te está pidiendo perfección, te está ofreciendo transformación. Y esa transformación comienza cuando reconocemos nuestras emociones, las presentamos delante de Él y permitimos que su Espíritu nos guíe. Porque el verdadero dominio propio no es reprimir lo que sentimos, sino rendirlo a Dios y dejar que su paz gobierne en nuestros corazones. Como dice en Filipenses capítulo 4, versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Hoy puedes comenzar a vivir esa vida emocional en libertad. Una vida donde no niegas lo que sientes, pero tampoco eres prisionero de ello. Una vida guiada por el fruto del Espíritu, donde el amor, la paz y el dominio propio se convierten en tus nuevas respuestas. Porque sí, con Dios, sí se puede. Hoy quiero invitarte a un momento especial, uno donde el ruido se apague y la voz de Dios se encienda. Ven, oremos juntos. Haz una pausa, respira profundo. Entrégale tus emociones al que te creó y te entiende más que nadie. Acompáñame, porque este instante puede marcar la diferencia entre seguir cargando lo que sientes o dejar que Dios lo transforme. Dios de paz, me acerco a ti sabiendo que tú conoces cada rincón de mi corazón. No hay emoción que te sea ajena, ni pensamiento que se te oculte. Sé que me ves tal y como soy, con todas mis luces y sombras, y aún así, eliges amarme sin condiciones. Qué descanso saber que no tengo que fingir delante de ti. Hoy vengo con mis emociones a flor de piel, con mis enojos no resueltos, mis ansiedades que no me dejan dormir, mis miedos que me roban el aliento, y esas tristezas que a veces ni sé de dónde vienen. Te confieso que muchas veces he reaccionado antes de pensar. He herido con palabras que salieron como flechas, cuando lo que necesitaba era respirar y confiar en ti. Me he dejado arrastrar por impulsos, por frustraciones que ni siquiera comprendía del todo. He sentido esa tensión en el pecho, ese nudo en la garganta, esas lágrimas contenidas que luego explotan sin aviso. Pero hoy no quiero seguir así. No quiero vivir como rehén de lo que siento. Quiero aprender a vivir guiado por tu Espíritu. Tú sabes, Dios, lo difícil que es callar cuando la rabia se acumula. Tú me has visto cuando alguien me decepciona y me cuesta perdonar. Has estado ahí cuando me he sentido invisible,
sin que nadie parezca notar lo que estoy atravesando. Cuando me esfuerzo en casa, en el trabajo, con mis seres queridos, y aún así siento que no es suficiente. Y es en esos momentos donde mis emociones negativas se levantan como gigantes. A veces me siento débil ante ellas, como si no tuviera opción. Pero tú dices que en mi debilidad, tu poder se perfecciona. Por eso hoy no vengo a ocultar mis emociones, sino a rendirlas. No quiero que desaparezcan, quiero que las tomes en tus manos y hagas con ellas algo nuevo. Enséñame a no reaccionar desde el dolor, sino desde la sabiduría. Que cuando me enoje, pueda aprender a respirar profundo y recordar que no todo merece una respuesta inmediata. Que cuando me sienta triste, no lo vea como un fracaso espiritual, sino como una invitación a refugiarme más en ti. Que cuando la ansiedad me apriete el pecho, recuerde que tú sigues en control, aun cuando yo no lo esté. Te entrego esos momentos en los que me siento rechazado, ignorado o no valorado. Esas situaciones que me han dejado una huella y que aunque intento esconderlas, siguen saliendo a la superficie a través de mis emociones. Tal vez fue una conversación tensa en el trabajo, una discusión con alguien que amo, una expectativa rota o una palabra mal dicha que se quedó grabada. Tú sabes lo que hay detrás de cada emoción. Por eso, en vez de seguir acumulándolas, las pongo a tus pies. Espíritu Santo, yo quiero ese fruto que viene de ti. Ayúdame a cultivar el dominio propio, no como una máscara que oculta lo que siento, sino como una sabiduría que me guía a actuar desde tu verdad. Enséñame a pausar, a pensar antes de hablar, a reconocer cuando algo no está bien y buscar tu dirección antes de reaccionar. Que el amor sea mi motor, que la paz sea mi respuesta y que la paciencia sea mi escudo. Enséñame a poner límites cuando haga falta, pero sin amargura, a decir lo que pienso, pero con gracia, a escuchar más y a juzgar menos. Te presento también las emociones que he reprimido, esas que aprendí a esconder porque me dijeron que no debía sentirlas. Tal vez aprendí a callar lo que me dolía, a hacerme el fuerte cuando estaba roto por dentro. Hoy quiero que también sanes eso. Muéstrame que expresar no es debilidad, que llorar no me hace menos espiritual, que reconocer lo que siento es parte de caminar contigo con autenticidad. Tú no me pides perfección emocional, me pides rendición. Y hoy te la doy. Enséñame a perdonarme cuando reacciono mal, a tenerme paciencia en mi proceso de cambio, a no esperar que todo en mí cambie de un día para otro. Que cuando vuelva a fallar, no me hunda en culpa, sino que recuerde que cada día es una nueva oportunidad para crecer contigo. Tú eres paciente conmigo, yo también quiero serlo conmigo mismo. Y Dios, no solo quiero que trabajes en mis emociones para que yo me sienta mejor. Quiero ser una persona que contagie equilibrio, que mi presencia transmita calma en ambientes cargados, que cuando otros estén en medio de una tormenta emocional, puedan encontrar en mí una palabra sabia, un abrazo sincero, una actitud compasiva. No quiero ser alguien que reacciona igual que todos. Quiero ser alguien que responde como alguien que ha estado en tu presencia. También te entrego los hábitos que alimentan mis emociones negativas. Esos pensamientos que repito sin darme cuenta. Esas conversaciones que me desgastan. Esos entornos que me cargan de más ansiedad. Ayúdame a discernir lo que necesito soltar. Dame sabiduría para elegir lo que me edifica. Lléname tanto de ti, que mi corazón no tenga espacio para lo que me intoxica. Gracias por no dejarme solo en este proceso. Gracias porque me recuerdas que el fruto del Espíritu es algo que se forma día a día, no por esfuerzo propio, sino por comunión contigo. Ayúdame a permanecer cerca de ti, porque ahí es donde el fruto crece. No quiero vivir solo tratando de controlarme. Quiero vivir conectado a ti, para que sea tu vida en mí la que responda, la que hable, la que se manifieste. Quiero invitarte a reflexionar en esto. El llamado a la unidad en Cristo es uno de los pilares fundamentales de nuestra fe. No estamos diseñados para caminar solos en nuestra vida espiritual,
ni para cumplir con la obra de Dios de manera aislada. Dios nos ha creado como un cuerpo, donde cada miembro tiene un propósito específico, pero juntos logramos algo más grande: reflejar a Cristo al mundo. Jesús nos enseñó el poder de la unidad cuando envió a sus discípulos de 2 en 2. Esto no fue casualidad. Jesús sabía que trabajando juntos, los discípulos podían fortalecerse mutuamente, alentarse en los momentos difíciles y aprender de las habilidades y dones de los demás. La tarea que enfrentaban no era sencilla: proclamar el Evangelio y llevar la luz de Dios a un mundo oscuro. Pero al caminar en unidad, encontraron fuerzas en su comunión y reflejaron el amor y la misión de Cristo. La unidad no significa uniformidad. Dios nos creó únicos, con diferentes talentos, perspectivas y dones. Pero estos no son para el beneficio personal, sino para edificar a la iglesia y cumplir con su propósito. Como dice 1 Corintios capítulo 12, versos 4 al 7. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Esta diversidad en el cuerpo de Cristo nos permite alcanzar diferentes personas y enfrentar retos desde múltiples perspectivas, siempre unidos por un mismo espíritu. Pensemos en cómo funciona un cuerpo humano. Cada parte, desde los órganos más visibles hasta los menos conocidos, tienen un papel vital. El ojo no puede hacer el trabajo del oído, ni el pie puede reemplazar a la mano, pero cuando todas las partes trabajan juntas, el cuerpo es fuerte y capaz de lograr cosas increíbles. De la misma manera, en el cuerpo de Cristo, cada creyente tiene una función única, y cuando nos unimos, reflejamos la plenitud y la gloria de Dios. Sin embargo, la unidad requiere esfuerzo. No es algo automático. Debemos enfrentar barreras como el orgullo, la crítica y la competencia que muchas veces surgen cuando permitimos que nuestras diferencias se conviertan en divisiones. Jesús oró por nuestra unidad en Juan 17:21, diciendo: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Nuestra unidad no solo fortalece al cuerpo de Cristo, sino que es un testimonio poderoso para el mundo, demostrando que el Evangelio tiene el poder de unir a personas diferentes bajo un mismo propósito. La unidad también se fortalece en el amor, como dice Colosenses capítulo 3, verso 14. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Solo cuando amamos como Jesús nos amó, podemos perdonar a nuestros hermanos, aceptarlos con sus diferencias y trabajar juntos con gozo. El amor nos ayuda a superar conflictos, a resistir el egoísmo y a enfocarnos en lo que realmente importa: glorificar a Dios y llevar su mensaje de salvación. Un ejemplo práctico de unidad en acción se encuentra en la iglesia primitiva, descrita en Hechos capítulo 2, verso 42 al 47. Los primeros creyentes compartían todas las cosas, se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión y a la oración. Vivían como una familia, apoyándose mutuamente y cuidando de las necesidades de cada uno. Esa unidad, alimentada por el Espíritu Santo, no solo fortaleció a los creyentes, sino que también atrajo a otros al Evangelio, porque vieron en ellos algo diferente, algo divino. Además, la unidad nos ayuda a resistir las pruebas y los ataques del enemigo. Como dice Eclesiastés 4:12, uno solo puede ser vencido, pero dos podrán resistir.
y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Cuando estamos unidos, podemos soportar los momentos difíciles, levantar al que está débil y animarnos mutuamente a perseverar en la fe. La comunión con nuestros hermanos no es solo un mandato de Dios, es una necesidad para nuestra vida espiritual. Hoy, más que nunca, el mundo necesita ver a la Iglesia unida. En una sociedad fragmentada por divisiones, conflictos e intereses individuales, la unidad en Cristo es un testimonio poderoso del amor y la verdad de Dios. No estamos llamados a competir entre nosotros ni a buscar quién tiene más razón, sino a caminar juntos, edificándonos mutuamente y llevando el mensaje de salvación con humildad y amor. ¿Estás contribuyendo a la unidad del cuerpo de Cristo? ¿Estás usando tus dones para edificar a tus hermanos y para alcanzar a los perdidos? Recuerda, cuando trabajamos juntos, reflejamos el amor de Cristo al mundo y el Evangelio se expande con poder. La unidad no es una opción, es un mandato, y en ella encontramos la fortaleza y la gracia para cumplir con nuestra misión. Inclina tu rostro y con humildad y un corazón rendido, oremos juntos al Señor pidiendo su guía para vivir en unidad. Amado Padre Celestial, hoy me acerco a ti con un corazón lleno de gratitud por ser parte de tu familia, por haberme llamado a ser parte de un cuerpo donde cada miembro es valioso y necesario. Gracias, Señor, porque nos has diseñado para caminar juntos, apoyándonos unos a otros y cumpliendo tu propósito en unidad. Señor, te pido que renueves en mi vida un deseo genuino de buscar la unidad con mis hermanos en la fe. Ayúdame a recordar que aunque somos diferentes, nos has llamado a un mismo propósito: glorificarte y llevar tu mensaje de salvación al mundo. Llena mi corazón de humildad para aceptar esas diferencias y entender que en la diversidad de dones y talentos se refleja la riqueza de tu obra en nosotros. Espíritu Santo, ven y obra en nuestras vidas. Quita de nuestros corazones cualquier barrera que nos divida: orgullo, egoísmo, crítica o resentimientos. Recuérdanos que somos un solo cuerpo y que no podemos caminar solos. Ayúdanos a ser pacientes con las debilidades de los demás y a reconocer nuestras propias fallas para que juntos podamos crecer en amor y madurez espiritual. Como dice tu palabra, vestíos de humildad, benignidad y paciencia, soportándoos unos a otros en amor. Enséñanos a vivir este mandamiento cada día. Padre, quiero ser un instrumento de tu unidad. Dame sabiduría para fomentar la reconciliación donde haya conflictos y palabras llenas de gracia que edifiquen a mis hermanos. Ayúdame a caminar en tu verdad, siempre con amor, para que nuestras acciones reflejen la integridad de Cristo. Que mi vida no sea una causa de división, sino un reflejo de tu amor incondicional. Señor, así como enviaste a los discípulos de 2 en 2, enséñame a trabajar en equipo, a valorar el compañerismo y a reconocer que somos más fuertes juntos. Ayúdame a caminar al lado de mis hermanos, apoyándonos mutuamente y compartiendo el gozo de servirte. Que mi disposición inspire a otros a unirse al propósito eterno que nos has encomendado. Te ruego, Padre, que sanes cualquier herida que haya causado divisiones en tu iglesia. Si hay rencores, falta de perdón o palabras que dañaron, te pido que pongas tu mano restauradora sobre esas relaciones. Danos un corazón dispuesto a perdonar, a reconciliarnos y a caminar en amor para que el mundo vea en nosotros un testimonio vivo de tu poder transformador. También te pido, Señor, que me ayudes a usar los dones y talentos que me has dado para edificar a mis hermanos y para servir en tu obra. Que no me compare con otros ni menosprecie mi papel en el cuerpo de Cristo, sino que reconozca que cada uno de nosotros tiene un lugar especial y único en tu reino.
Recuérdame que no hay tarea pequeña ni servicio insignificante cuando se hace para tu gloria. Señor, fortalece a tu iglesia para que podamos estar unidos en los momentos de prueba. Que no permitamos que las dificultades nos separen, sino que nos impulsen a depender más de ti y a apoyarnos mutuamente. Como dice tu palabra, uno solo puede ser vencido, pero dos podrán resistir. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Haznos fuertes, Señor, no en nuestras fuerzas humanas, sino en la unidad que proviene de tu Espíritu. Padre, oro para que el mundo vea en nosotros la unidad que Jesús pidió en su oración. Que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que nuestra comunión sea un reflejo de tu amor y que atraiga a los que aún no te conocen, mostrándoles que hay esperanza, perdón y propósito en ti. Gracias, Señor, porque tú nos unes, nos guías y nos das la capacidad de cumplir con tu propósito. Hoy renuevo mi compromiso de caminar en unidad, amando a mis hermanos, sirviendo con humildad y viviendo con gratitud por ser parte de tu familia. Te invito a reflexionar en esto. ¿Alguna vez has sentido que la vida sería más fácil si pudieras hacer todo por tu propia cuenta sin depender de nadie más? Es una tentación común, especialmente cuando hemos sido heridos o decepcionados en el pasado. La idea de aislarse puede parecer atractiva, una forma de protegernos del dolor y la desilusión. Sin embargo, desde el principio, Dios nos diseñó para vivir en comunidad, para relacionarnos y apoyarnos mutuamente. No estamos hechos para caminar solos, somos parte de algo más grande para compartir tanto nuestras alegrías como nuestras cargas. Las relaciones humanas pueden ser complicadas, no hay duda de eso, pero también son una de las mayores bendiciones que Dios nos ha dado. A través de nuestras interacciones con los demás, aprendemos a amar, a perdonar y a ser más como Cristo. Es en la compañía de otros donde encontramos consuelo, ánimo y fortaleza para seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles. Dios no nos creó para vivir en soledad, sino para experimentar la plenitud de la vida en comunidad, apoyándonos mutuamente y reflejando su amor en nuestras relaciones diarias. La historia de Jacob y Esaú en la Biblia es un poderoso testimonio de cómo Dios puede restaurar relaciones que parecían irremediablemente rotas. Después de años de engaño y huida, Jacob temía encontrarse con su hermano Esaú, convencido de que su traición había destruido cualquier posibilidad de reconciliación. Pero Dios tenía un plan diferente. Cuando finalmente se encontraron, Esaú, en lugar de vengarse, corrió hacia Jacob, lo abrazó y ambos lloraron juntos. En ese momento de profundo perdón y reconciliación, no solo se restauró su relación, sino que ambos hermanos experimentaron la paz que solo Dios puede ofrecer. Este relato nos enseña que sin importar cuán profundas sean nuestras heridas o cuán rotas estén nuestras relaciones, Dios tiene el poder de sanar y restaurar. Él nos llama a no rendirnos, a no aislarnos, sino a buscar la reconciliación, el perdón y la paz. Es en la comunión con otros donde encontramos la plenitud que Dios desea para nosotros. Abrir el corazón después de haber sido herido no es fácil, pero es en ese acto de vulnerabilidad y fe donde Dios obra de manera más poderosa. La palabra de Dios está llena de exhortaciones a vivir en unidad, a amarnos unos a otros y a perdonar como hemos sido perdonados. En Colosenses 3:13 se nos dice: soporten unos a otros, y si alguno tiene una queja contra otro, perdonen como el Señor los perdonó. Este versículo nos recuerda que el perdón no es solo un acto de bondad, sino una manifestación del amor de Dios en nuestras vidas. Cuando elegimos perdonar y buscar la reconciliación, estamos reflejando el carácter de Cristo y obedeciendo su mandamiento de amar a nuestro prójimo. Dios nos creó como seres sociales. Desde el inicio, en Génesis 2:18,
Dios declaró: no es bueno que el hombre esté solo. Esto nos revela que la soledad no es el diseño original de Dios para nosotros. Fuimos creados para interactuar, para amarnos y apoyarnos mutuamente. Es en las relaciones donde reflejamos el carácter de Dios y donde cumplimos con su propósito en nuestras vidas. La vida cristiana no es una carrera en solitario, es una jornada que se comparte con otros, una comunidad donde nos edificamos mutuamente y donde el amor de Dios se manifiesta de manera tangible. Las relaciones interpersonales son esenciales para nuestro crecimiento espiritual y personal. A través de ellas, Dios nos moldea, nos enseña y nos ayuda a desarrollar cualidades como la paciencia, la humildad y el amor incondicional. Cada relación es una oportunidad para reflejar el amor de Cristo, para extender la gracia que hemos recibido y para construir puentes donde antes había muros. En un mundo que a menudo promueve la independencia y la autosuficiencia, Dios nos recuerda que la verdadera fortaleza se encuentra en la unidad, en caminar juntos y en apoyarnos unos a otros. Quiero que al cerrar esta reflexión te preguntes: ¿hay alguien a quien necesitas perdonar? ¿Hay una relación que necesita ser restaurada? Pídele a Dios que te dé la fuerza y la sabiduría para dar el primer paso. Recuerda, cuando elegimos perdonar y reconciliarnos, estamos viviendo conforme al propósito para el que Dios nos creó. No hay nada más poderoso que el amor de Dios obrando a través de nuestras relaciones. Que este día sea una oportunidad para abrir tu corazón, buscar la reconciliación y experimentar la paz y la plenitud que solo Dios puede dar. Te invito a que tomes un momento para calmar tu mente y preparar tu corazón. Piensa en las relaciones en tu vida que necesitan sanidad o restauración. En este momento, entrega todas esas cargas a Dios. Confía en que Él está contigo, listo para escuchar y obrar en tu vida. Permite que su paz llene tu ser mientras dispones a abrir tu corazón en oración. Oremos. Amado Padre Celestial, hoy me acerco a ti con un corazón lleno de gratitud por todos los dones y talentos que has depositado en mi vida. Reconozco que cada habilidad, cada destreza y cada talento que poseo es un regalo de tu mano, diseñado con un propósito divino para edificar tu reino y bendecir a quienes me rodean. Gracias, Señor, porque me has creado con tanto cuidado, con un plan perfecto en mente. Tú me conocías antes de que naciera y ya tenías preparados estos dones para que los usara en tu servicio. Señor, al igual que José en la Biblia, quien fue dotado con el talento de interpretar sueños y la habilidad de liderazgo, te pido que me ayudes a reconocer y a desarrollar los talentos que me has dado. José no solo utilizó sus dones para su propio beneficio, sino que a través de su fidelidad y obediencia a ti, fue capaz de salvar a muchas vidas durante un tiempo de hambruna. De manera similar, quiero usar mis talentos para hacer una diferencia positiva en la vida de otros, para traer esperanza y solución en tiempos de necesidad y para glorificar tu nombre en todo lo que hago. Padre, te pido sabiduría y discernimiento para identificar las oportunidades donde mis dones puedan ser usados para tu gloria. A veces es fácil dudar de uno mismo, sentir que lo que tengo no es suficiente o que no marcará una diferencia significativa. Pero hoy elijo confiar en que tú me has dado exactamente lo que necesito para cumplir el propósito que has planeado para mi vida. Ayúdame a no esconder mis talentos, sino a usarlos con valentía, sabiendo que cuando los pongo en tus manos, tú puedes multiplicar sus efectos de maneras que nunca imaginé. Señor, también te pido humildad para reconocer que estos dones no son para mi propio engrandecimiento, sino para servir a los demás. Como Jesús enseñó en la parábola de los talentos, quiero ser un siervo fiel,
que administra bien lo que me has confiado. No quiero enterrar mis talentos por miedo o inseguridad, sino invertirlos en la obra de tu reino, para que un día pueda escucharte decir: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. En mi debilidad, Señor, sé que no siempre es fácil caminar en obediencia y en el propósito que has trazado para mí. Por eso te pido que me fortalezcas y me guíes en cada paso del camino, que como Moisés no me deje vencer por las dudas o las excusas, sino que confíe en que tú me capacitarás para la tarea que has puesto delante de mí. Moisés dudó de su capacidad para liderar al pueblo de Israel, pero cuando puso su confianza en ti, fuiste tú quien le dio las palabras, la sabiduría y la fortaleza para cumplir su misión. De la misma manera, quiero depender completamente de ti, sabiendo que donde mis fuerzas terminan, comienzan las tuyas. Padre, hoy renuevo mi compromiso de usar mis dones para servirte a ti y a los demás. Que cada talento, cada habilidad, cada oportunidad que me des sea una puerta abierta para mostrar tu amor, tu gracia y tu poder en este mundo. Ayúdame a ver las necesidades a mi alrededor y a responder con generosidad y compasión, recordando que cuando sirvo a los demás, en realidad te estoy sirviendo a ti. Señor, te pido que me ayudes a mantener mi corazón enfocado en lo que realmente importa, hacer tu voluntad, que no busque la aprobación del mundo, sino que mi mayor deseo sea agradarte a ti en todo lo que hago. Que mis dones y talentos sean una ofrenda viva, santa y agradable a ti, un testimonio de tu grandeza y bondad en mi vida. Y cuando enfrente desafíos o momentos de duda, recuérdame que tú estás conmigo, guiándome y fortaleciendo mi fe. Te doy gracias, Señor, porque sé que ya estás obrando en mí, ayudándome a cumplir el propósito para el cual fui creado. Que todo lo que haga sea para tu gloria y que al final de mi camino pueda decir con gozo que he vivido de acuerdo con tu plan perfecto para mi vida. El amor de Dios es más fuerte que cualquier adversidad. En la primera carta a los Romanos, capítulo 8, el verso 35, dice: ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en la miseria, o en peligro, o bajo amenaza de muerte. Mi esperanza está en Dios y su voz me guía. Con Julio Espinosa. Mi devocional hoy. Te invito a reflexionar en esto. ¿Has fallado de tal manera que llegaste a sentir que Dios te había abandonado? ¿Has pecado tan fuerte contra Dios y tus hermanos que llegaste a decir: Dios ya no me ama? Hoy el Señor quiere decirte muy directo a tu corazón que absolutamente nada puede hacer que Él te deje de amar. Ni tus pecados, por más sanguinarios y despiadados que hayan sido, ni las enfermedades que te han intentado alejar de la iglesia y la sociedad, ni la pobreza que te ha mantenido al margen de todo evento de integración social, ni los 1000 demonios que hayan intentado levantarse en contra tuya a causa de brujería o hechicería que haya sido practicada contra tu vida. Nada, escúchame bien, absolutamente nada hará que Dios, tu Padre amado, deje de tener influencia sobre ti, ni mucho menos que te deje de amar. Recuerdo siempre la etapa de mi vida en la que muchas malas noticias vinieron a mí. De repente perdí mi empleo, mi esposa enfermó, perdimos un embarazo, mis finanzas se cayeron y todo empezó a complicarse. Hoy comparo ese periodo de mi vida con lo que vivo hoy en día y digo: ¿qué pasó? ¿Cómo llegué a este lugar de privilegio lleno de amor y bendiciones? Y la respuesta es sencillamente porque decidí confiar en el amor de Dios y oré
pidiendo su ayuda. En oración recordaba que nada podría nunca separarme del amor de Cristo. A partir de ese momento, comencé a sentir una paz profunda en mi corazón y una sensación de esperanza. Mi vida cambió de adentro hacia afuera, poco a poco, un día a la vez. El amor de Dios es incondicional y que nada que hagamos puede cambiar eso. Aun cuando fallamos y pecamos, aun cuando enfrentamos enfermedades, pobreza y demonios, Dios sigue amándonos y teniendo influencia sobre nuestras vidas. Debemos confiar en su amor y buscar su presencia en nuestras vidas para encontrar consuelo y confianza en los momentos difíciles. Querido amigo, quiero invitarte a aceptar la verdad de que el amor de Cristo es incondicional y más fuerte que cualquier circunstancia adversa que puedas enfrentar. Aun cuando estés ante momentos difíciles, debes confiar en que Dios te ama y nunca te abandonará. A veces las situaciones adversas pueden hacernos cuestionar el amor de Dios por nosotros. Puede ser fácil sentirse abandonado y perdido cuando enfrentamos problemas financieros, enfermedades, persecución o cualquier otro obstáculo. Sin embargo, es importante recordar que el amor de Dios es superior y muy leal, más fuerte que cualquier tribulación. Te animo a recordar siempre la palabra de hoy, a confiar en que Dios quiere lo mejor para ti, porque así es. Él no te va a dejar sufriendo por siempre. Debes buscar su presencia en tu vida a través de la oración y la lectura de la Biblia, confiar en su amor y su provisión en todo momento. La oración es una forma poderosa de comunicarse con Dios y de sentir su amor y su consuelo. La lectura de la Biblia te ayudará a conocer más sobre el amor y su plan para tu vida. Además, es importante rodearnos de una comunidad cristiana que nos apoye y nos anime en nuestra fe. La iglesia es un lugar donde podemos encontrar consuelo, fortaleza y amor sin límites. Aquí podremos ser parte de un grupo de personas que comparten nuestras creencias y nos podrán apoyar en los momentos difíciles. Finalmente, te invito a vivir una vida llena de gratitud y amor hacia Dios, reconociendo su presencia en tu vida y su amor incondicional por ti. Juntos podemos encontrar la fuerza y el consuelo que necesitamos para superar cualquier obstáculo y vivir una vida plena y satisfactoria. Confía en el amor de Dios y verás cómo transformará tu vida. Recuerda que el gran amor de Dios es inquebrantable y que nada puede separarnos de Él. Con su amor y con su guía podremos superar cualquier obstáculo y vivir una vida llena de gozo. Confía en que toda tempestad siempre llega a su fin. El amor de Dios es más fuerte que cualquier adversidad. Allí donde estás, no importa la angustia que puedas estar pasando, levanta tus manos, cierra tus ojos y habla con papá. Dile: Padre Celestial, hoy vengo delante de ti y te agradezco por tu amor fiel y constante en mi vida. Aun cuando he enfrentado enfermedades y pobreza que parecían alejarme de la sociedad, nunca he perdido la sensación de tu presencia y el gozo que me das. Aun cuando tuve que abstenerme de repente de compartir con la gente que amaba porque las deudas me afligían, estuviste conmigo, dándome consuelo y mucha fuerza para solventar mis deudas. Mi alma recuerda, Padre, todo lo bueno que has sido conmigo. Te amo, Señor, y declaro que soy tuyo y que me amas también, y no me vas a dejar que nada malo me pase. Te agradezco por ser un Dios amoroso y misericordioso que siempre está conmigo y me brinda su cuidado y su protección. Te agradezco, Señor, por la verdad que hoy me enseñaste, que me dice que nada puede separarme de tu amor. Te pido que sigas fortaleciendo mi fe y que me llenes de tu presencia constante. Te necesito, Señor, necesito la seguridad que me da tu amor.
te pido que me brindes consuelo en los momentos difíciles y que me ayudes a confiar cada vez más en ti. Que se vuelva parte de mi identidad el rasgo maravilloso de saber descansar en ti. Te agradezco por tu provisión en mi vida, porque aun cuando he enfrentado momentos de enfermedad, siempre has estado allí para aliviar mis dolores y darme motivos para alegrarme. Te agradezco por tu bondad y tu amor. Son una fuente constante de fortaleza y esperanza para mí. Gracias por ser un Dios que nunca me abandona. Incluso cuando las cosas parecían sin mucha luz, tú alumbraste en el momento oportuno. Gracias, Padre, por ser un Dios que siempre está conmigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Entrégale a Dios tu amor y Él te dará lo que deseas. En el libro de Salmos, capítulo 37, el verso 4, dice: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Mi esperanza está en Dios y su voz me guía. Con Julio Espinosa. Mi devocional hoy. Te invito a reflexionar en esto. A menudo nos encontramos en situaciones en las que sentimos que Dios no está respondiendo a nuestras peticiones o que tarda en hacerlo. En estos momentos es fácil sentirse frustrado o desanimado. Sin embargo, el Salmo capítulo 37, verso 4, nos brinda una clave importante para entender por qué Dios a veces parece tardar en responder a nuestras oraciones. Y la clave está en gozarnos con Él. Significa que es a través de una relación íntima y personal con Dios donde experimentamos su amor y su gracia. Cuando estamos en este lugar de intimidad, nuestros deseos y necesidades comienzan a alinearse con su voluntad para nuestra vida. Tengamos en cuenta que Dios no siempre responde a nuestras peticiones de la manera que esperamos o deseamos. A veces es necesario esperar y tener paciencia mientras Dios trabaja en nosotros y en nuestras situaciones. Pero si nos deleitamos en Él y buscamos su voluntad, podemos estar seguros de que Él nos concederá lo que es mejor para nosotros en su tiempo perfecto. El verdadero deleite en Dios nos hace perder de vista lo que queremos para anhelar lo que Él desea. Cuando nos deleitamos en Dios, nuestra perspectiva cambia y comenzamos a ver las cosas desde su punto de vista. Nos damos cuenta de que lo que Él quiere para nosotros es mucho mejor de lo que nosotros podríamos haber imaginado. Es cierto que a veces, cuando las circunstancias parecen estar en nuestra contra, y en momentos así puede ser difícil encontrar deleite en Dios. Sin embargo, es precisamente en medio de las preocupaciones cuando más debemos deleitarnos en Él. Deleitarse en Dios significa tener una actitud de confianza en su bondad, incluso cuando las cosas parecen estar mal. Deleitarnos en Dios es apartar nuestros ojos de las circunstancias y fijarnos en Cristo. Tener un ferviente deseo de conocer su excelencia y experimentar su presencia. Al hacerlo, encontraremos un gozo indescriptible que nos ayudará a superar cualquier adversidad. Hay varias cosas que podemos aprender de este versículo. En primer lugar, es tener en cuenta que Dios es el que tiene el control de todo y es el único que puede conceder lo que deseamos. Por lo tanto, es fundamental que busquemos su voluntad y no simplemente nuestros propios deseos. En segundo lugar, el verso nos dice que lo bueno es gozarnos en Él, y esto se logra a través de una relación íntima y personal con Él. Cuando estamos en este lugar de intimidad, nuestros deseos y necesidades comienzan a alinearse con su voluntad para nuestra vida. Dios no siempre nos concede lo que deseamos de inmediato. Por eso es bueno que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Mateo 6:33.
Sin la ayuda esencial del Espíritu Santo, no es posible encontrar deleite en Dios. Hay situaciones en las que, por mucho que nos esforcemos, no le encontraremos alegría a la vida. También es ser conscientes de que la bondad y la misericordia de Dios nunca cesan. Como dice en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versos 22 y 23. Su bondad es nueva cada mañana. Si interiorizamos esta verdad en nuestro corazón, encontraremos deleite en Dios con más libertad, porque conocemos su precioso corazón y su amor incondicional. Deleitarnos en la misericordia y compasión de Dios es una forma de reconocer su amor por nosotros. Es confiar en su provisión para encontrar paz y gozo incluso en medio de las situaciones más difíciles. Queridos amigos, vamos a unirnos en oración para alabar y exaltar al Dios de la vida, al que se deleita en conceder nuestros deseos. Oremos. Oh Dios Todopoderoso, te admiramos y nos maravillamos en tu amor, gracia y bondad hacia nosotros. Eres un Dios fiel y misericordioso que siempre nos concede lo que necesitamos. Te pedimos hoy que nos ayudes a encontrar deleite en ti cada día, que nuestro corazón se convenza de que el deleite en ti no solo mantendrá nuestra vida alegre, sino bendecida, que siempre sintamos tu presencia y que encontremos paz y alegría incluso en los momentos más difíciles. Gracias, Señor, por hacernos bienaventurados para siempre, por no dejar de bendecirnos y por llenarnos de alegría con tu presencia. Gracias por ser un Dios fiel y por responder a nuestras oraciones. Te agradecemos por tus bendiciones y por el amor que nos muestras cada día. Te alabamos y te exaltamos por siempre. Agradecemos tu amor y tu bondad hacia nosotros. Te pedimos que nos ayudes a encontrar deleite en ti y a confiar en tu provisión. Señor, permítenos vivir una vida plena y bendecida. Por favor, ayúdanos a superar las adversidades y a encontrar alegría y paz en ti, incluso en los momentos difíciles. Nos presentamos ante ti con el ferviente deseo de ser transformados. Queremos tener un corazón que desee sinceramente deleitarse en ti, y no un corazón rígido que quiere que tú le obedezcas. Señor, mira nuestro corazón, mira el amor que sentimos por ti. Esperamos que sea suficiente para conceder los deseos que tenemos, que van más allá de nuestras necesidades básicas. Queremos tener la máxima experiencia de gozarnos contigo, viendo actuar a tu Santo Espíritu. Él hará los ajustes suficientes para que nuestros deseos se ajusten a los tuyos y no haya estorbos para hacer tu voluntad. Gracias, Padre, por dejarnos tu palabra que es fuente de deleite. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Fiel a través del tiempo, tu amor nunca se va. En la calma y tormenta, tu paz nos llena más. Cuando todo es incierto, tú sigues siendo fiel. En cada promesa, en ti puedo confiar. Fidelidad, tu fidelidad nunca cambia, siempre es verdad. En tus brazos encuentro tu paz. Mi Señor, eres fiel por eternidad.
porque sé que en ti está mi salvación. Fiel por siempre, oh mi Dios, tu amor me envuelve, eres mi canción. Oh, yeah. Fidelidad, tu fidelidad, nunca cambia, siempre es verdad, en tus brazos encuentro tu paz, mi Señor es fiel por la eternidad, en tus brazos encuentro tu paz, mi Señor eres fiel por la eternidad.